Bienvenidos al canal de David Roll, Cómo viajar desde casa por 140 países. Hoy tenemos como invitado al zar de los viajes en Colombia, Jean-Claude Besudo. Jean-Claude, muchas gracias por participar en nuestro programa. Y yo quería preguntarte primero que todo, ¿cómo te pareció cuando nos conocimos hace más de 10 años y que me preguntaste cuál es tu proyecto de negocios que me trae y yo te contesté, no, yo sencillamente vengo a hablar de viajes? Pues digamos que no estoy acostumbrado a que la gente venga a verme para hablar de viajes. Me sorprendió que alguien me viera cara de agente de viajes a mí. Y que bueno, es un honor para mí. Me sentí muy honrado con su visita y me di cuenta que usted era un viajero empedernido, incorregible, un concentrado de viajero, una persona con vocación viajera y un personaje bien interesante. Jean-Claude, antes de que fuéramos amigos, yo fui, por supuesto, uno de sus clientes. Y yo me acuerdo que una vez yo me fui a Vietnam, el viaje duró como 48 horas y me devolvieron porque no había pasado una cosita ahí pequeñita. Entonces yo muy triste, pues me devolví para Colombia y fui a la agencia suya y les comenté y me dijeron, si tuvimos el 10% de responsabilidad, asumimos el 100% de lo que pasó y ustedes me volvieron a mandar a Vietnam. Increíble, el año siguiente escribí el artículo para la revista Credencial y todo eso. Jean-Claude, y si tú haces eso, además que una vez me contaste que un cliente te protestó porque había perdido un vuelo y tú llamaste a Julio Mario Santo Domingo y le pediste el avión privado para mandar a ese cliente, yo no entiendo cómo haces para ganar plata así. A ver, primero, usted miente. La frase mía no es si tenemos el 10% de la culpa. La frase mía es si tenemos el 1% de la culpa. Con 1% yo asumo la totalidad y lo asumo en todo, ni siquiera la culpa. Si el otro tiene el 1% de la razón, lo asumo en mi vida conyugal también. Con que el interlocutor tenga el 1% de la razón, doy el 100% de la razón. Con eso uno evita mucho conflicto. Es una excelente filosofía de vida, más que todo en un país tan propenso al conflicto como somos nosotros, los colombianos. Dos, es cierto, la anécdota era un funcionario de una farmacéutica Glaxo que me llamó vicepresidente, que nos equivocamos en el vuelo de la salida del vuelo de Ecuatoriana de Aviación. Creo que pusimos 11 de la mañana y acababan de cambiar de horario 9:30, una cosa de esas. Y efectivamente pedí alquilar el avión Westwind 2 israelí, un jet ejecutivo de Julio Mario Santo Domingo, adscrito a Helicol. Y recuerdo que el funcionario de Glaxo me dijo, cuando le dije, bueno, no hay problema, un carro de la empresa lo va a llevar del Dorado a la terminal de Helicol, de los vuelos privados, tome el avión, lo lleva a Guayaquil. Cuando tenía previsto regresar, no, voy a una cita con el ministro de Agricultura allá y me regreso enseguida. Bueno, pues el avión no va a esperar entonces. Y regrese y entréguenos su pasaje Bogotá, Guayaquil, Bogotá, que valía, todavía recuerdo la cifra, $116 en pago, pero no tengo la plata para pagarles el vuelo ejecutivo a Guayaquil. ¿Y quién le dijo que usted le iba a pagar? Eso lo pagamos nosotros. Recuerdo que fueron $6,000, pero esas experiencias reemplazan
el aviso de una página de propaganda en un periódico que no ponemos. Y es el equivalente, es una manera de hacer, de darnos a conocer por un sentido muy intrínseco, muy ingenuo, muy genuino, perdón, de responsabilidad. Jean-Claude, tú eres muy buen amigo, siempre has tenido tiempo para mí conversar de viajes, a pesar de que estás rodeado de presidentes, expresidentes, pero digamos la verdad, tú también eres un amigo muy burletero. Y recuerdo que cuando yo estaba para concurso de magistrado, tú me mandaste esta corbata Hermes a la casa y me dijiste, don David, con esas corbatas tan estrambóticas usted no va a ganar ningún concurso. Entonces, yo no sé qué tienen de malo mis corbatas. A mí me parece que son muy bonitas mis corbatas de viaje. Cuéntale a mis oyentes del canal qué tienen de malo mis corbatas. Bueno, la que estás mostrando creo que no podría ser peor, ¿correcto? Ningún magistrado inspira la menor respetabilidad con esa corbata. O si de repente usted logra alguna elección, será gracias a las que yo le mandé a usted. ¿Oyó? Pero yo no soy tan burletero, no crea. Ayer me pasó una experiencia muy simpática. ¿Usted vio el noticiero CMI de ayer? Sí, sí. ¿Vio la retahíla que echó el presidente Gaviria, su jefe en el Partido Liberal, acerca de Santurbán y la minería de oro? Sí, sí. ¿Lo escuchaste? Sí. Entonces, mira, te voy a mostrar la imagen. Te voy a mostrar la imagen de Gaviria y mire el fondo de la imagen. A ver, donde, sin reflejo, que se Un poco vea. más arriba, un poquito más arriba. Sí. Ahí. ¿Ves algo? Ahí se ve bien, sí. Algo, ¿ok? Algo se ve, sí. Bueno, Ya. usted ve ahí a César alegando, yo saqué la foto y mire el fondo, custodias, oro. Él hablaba del oro de la colonia. Todo el oro de la colonia está de decoración detrás de César, alegando de la explotación del oro que había que evitar. Me pareció la contradicción más increíble entre lo que el uno decía y lo que uno veía por detrás. Se lo mandé a Yamid como fondo. No. Le puse mucho dorado y oro detrás del señor presidente como fondo de imagen. Entonces, sí, uno no resiste a la tentación de decir alguna bobada. Qué maravilla que eso sea importante. Yo soy cliente suyo no solamente de, pues, no le compro todo, usted sabe que somos amigos, pues no le compro todo a usted, yo compro en muchas partes, pero usted es el principal vendedor de Disney en Colombia y yo soy el que más le ha comprado a usted Disney. Sin embargo, yo soy un fanático de Disney, usted sabe que, tú sabes que yo escribo en la revista de Aviatur, y quería hacer un artículo donde decía Disney, la octava maravilla del mundo. Y a mí me gustan las multitudes y me encanta Disney, me encanta este tipo de sitios, pero somos un viajeros muy diferentes. ¿Por qué no es que no te guste Disney y no te gustan las multitudes, sino que las multitudes no? Ahí somos como, yo no entiendo qué placer le encuentras a una isla vacía, pues antes de que hubiera pandemia. Ahí somos unos viajeros muy diferentes, a mí me gusta el tumulto, la cosa. ¿Qué tiene sentido irte a una isla que nunca ha ido en el Océano Índico a pasar una tarde mirando dos tiburones que te miran feo? Yo no entiendo, Jean-Claude, explícanos. A ver, por culpa suya, voy a perder la representación de Disney en Colombia, ¿correcto? O sea, a mí me parece que la mayor prueba de amor que uno puede darle a los hijos y a los nietos es llevarlos a Disney, ¿correcto? Un suplicio esa vaina. Colas para todo, ruido, chichonera. No. Un suplicio. Y me ha tocado confesar en esta vida varias veces que yo odio al turismo y a los turistas, cosa que la gente no se espera tanto de mí
cuando lo confieso. Y me gustan las islas desiertas para ir a pasar vacaciones. No hay ni turistas, ni turismo y absolutamente nada. En eso nos diferenciamos usted y yo. Exactamente. Pero hay una cosa que yo no he entendido, Jean-Claude, ¿cómo es que haces negocios? Porque yo escribo para tu revista y hago columnas y escribo artículos y como somos amigos yo decidí no cobrarte. Pero tú, cuando menos una vez me pagaste un viaje a Japón, el año pasado me invitaste a un fin de semana con mi familia a tu isla maravillosa, a tu hotel maravilloso de las islas, el más lujoso de Colombia. Yo no sé, eso no son negocios. ¿No te hubiera ido mejor pagándome los artículos? Ay, la gente no lo cree en la empresa. Cuando algún cliente quiere hablar de negocios y me meten en la mitad, me terminan escondiendo. Primero, porque soy transparente. Dos, también odio los negocios. No sé hacer negocio, no sé negociar. Yo prohíbo negociar en esa empresa. Eso de negociar es como para los libaneses como usted. Bueno, va a ser como los judíos como yo, pero no importa. Negociar es estafar. Negociar es decir 100 para que el otro huevón diga 50 y se ponen de acuerdo en 75. Entonces, yo prefiero 75 de una vez con toda la transparencia. Eso es lo que yo enseño. Yo soy filósofo. Yo no soy un hombre de negocios. Entiéndalo, don David, por favor. Jean-Claude, pero a pesar de eso te nombraron por allá el empresario del año y sacaste un libro que llamaba La improvisación estratégica, que yo lo leí todo, y yo me quedé pensando cómo aplicar la improvisación estratégica para mis viajes. Y una vez te lo pregunté y me dijiste, vea, improvisación estratégica en los viajes es este. Yo estaba con el señor Gaviria, con el expresidente Gaviria, estábamos en un viaje por allá en el norte de la India y estábamos aburridos. Vimos un helicóptero ruso y lo contratamos para que nos sacara de allá. Eso es improvisación estratégica, Jean-Claude. A ver, sí, dos temas diferentes. Varias veces me han escogido de empresario del año. En una encuesta con votación, la revista Portafolio, muy seria, de negocios, el periódico La República, especializado en economía, con un infinito criterio, el actual señor ministro de Comercio Exterior, Industria y Turismo, cuando era rector de la Universidad del Rosario, creó el premio al mejor gerente del año y me lo entregó a mí. Imagínate cómo tendrá de criterio nuestro ministro, nuestro actual ministro. Dos, dentro de esa búsqueda de los sitios pocos concurridos, organicé una vez un viaje al reino de Mustang. El reino de Mustang en ese momento tenía independencia de administración de la justicia por parte del reino de Nepal, como un enclave dentro de Nepal. Y solamente daban 500 o 1000 visas al año a un costo de $700 persona por visa. Para llegar al reino de Mustang había que tomar 3 aviones desde Katmandú, uno por Pokhara, Johnston, en fin. Terminabas en la frontera entre Nepal y Mustang, y para llegar a la capital de Mustang se necesitaban 5 días caminando, entre 2.500 y 4.000 metros de altura, en un sitio donde en aquel entonces no había energía, no había carreteras, no había comunicaciones, no había hotelería, no, absolutamente virgen, no había energía, nada. Es el sitio ideal para mí, no contaminado por el turismo. Y
Y cuando llegamos allá, a Lomantang, después de tanto esfuerzo, mi esposa, que es muy macha, se echó a llorar y me dijo, Jean-Claude, me voy a quedar aquí a vivir el resto de mis días en una litera de paja donde el habitante no soy capaz de hacer el vuelo de regreso. No soy capaz, perdón, de hacer el viaje de regreso. Y habíamos averiguado al presidente Gaviria, que tenía una cita muy importante en la base, si llegaba a pasar algo con el presidente de Estados Unidos, si nos dejaban alquilar un helicóptero que fuera por nosotros. Y nos dijeron que no. No aterrizan helicópteros en el reino de Mustang. Y en ese momento de milagro oímos un helicóptero. Y era un helicóptero ruso que venía a traer el primer pilote, el primer poste de cemento para instalar la energía, la corriente eléctrica entre la frontera de la República Popular China y la capital del reino de Mustang. Y yo no sé en qué idioma hablamos con el piloto ruso. Además, no llevábamos plata encima, porque no hay dinero que circula o no circulaba en el reino de Mustang. La moneda eran los huesos de los yaks, ciertos huesos de los yaks eran la moneda de trueque. Y entonces no llevamos plata y bueno, teníamos entre toda la familia, entre todos recogimos la propina para los 22 sherpas que nos acompañaban y logramos pagar al piloto lo que nos cobraba para llevarnos a Katmandú de vuelta. Lo que fueron 5 días de viaje a la ida, fueron 17 minutos en helicóptero nomás. Y contratamos helicóptero y a los sherpas, algunos en vez de la propina, escogieron el viaje de regreso en helicóptero, siempre y cuando lleváramos sus cabras a bordo del helicóptero. Entonces hicimos el regreso con cabras, con sherpas, en fin, el grupo viajero que éramos, y fue una experiencia inolvidable. Además de las islas desiertas que usted menciona, ¿qué tienen de malo las islas desiertas? Paraíso. No hay turistas, no hay turismo. ¡Qué maravilla! Gracias, Aprenda de mí señor. usted. Realmente yo me considero su biógrafo autorizado para cuando vamos a escribir el libro, porque he ido apuntando todas estas anécdotas. Como no me gusta hablar de negocios, siempre hablo con usted de viajes y me ha contado, pero la que más me ha gustado, y yo quiero que usted diga la verdad aquí porque de pronto me exageró, porque uno pues en un almuerzo exagera un poco, todos los viajeros exageramos como los pescadores. ¿Es verdad que a usted en la frontera más caliente del mundo lo detuvieron por tráfico de armas, iba acompañado del secretario general de la OEA, o eso fue un producto de la cerveza del momento? Es una interpretación suya a hechos reales, verdaderos. Habíamos hecho, precisamente, otra vez con la familia Gaviria, que viajamos mucho juntos, un viaje por el Oriente Medio, desde Chipre a Líbano, Siria, Jordania, y el presidente Gaviria tenía una invitación oficial a Jerusalén por el entonces primer ministro Shimon Peres. Y yo me permití recomendarle al presidente, empecemos la visita oficial en Israel, en Jerusalén, y no al ingreso a Jerusalén. Venimos de un país árabe, vamos a pasar por la frontera entre
Jordania, entre Aqaba, el Golfo de Aqaba y Elat, en el sur de Israel. Y empecemos la visita oficial en Jerusalén y estemos como turistas comunes y silvestres en Elat. Sí, listo, Jean-Claude, usted tiene razón. Perfecto. Y entonces llegamos a frontera con unos shorts, unas pantaletas que habíamos comprado el año anterior en China, creo que nos costaron 10 centavos de dólar. Camiseta esqueleto, chanclas de plástico llenos de polvo del desierto. Las esposas seguían en el carro de atrás, muy confortable, en un Mercedes-Benz, y nosotros arrastrando por ese no man's land, territorio de nadie, entre alambres de púa, arrastrando la maletica ahí con nosotros hasta el puesto fronterizo. Llegamos al puesto fronterizo y unos soldados israelíes meterle a uno la UCI ahí sobre la barriga, la ametralladora, preguntándonos si teníamos armas. Pregunta tan tonta. Los tipos vestidos como veníamos, tener armas. Y, ¿do you have weapons? Y como de costumbre no aguanté hacer un mal chiste y dije, yes, show them, muéstrelas. Y le saqué el arma la más peligrosa de todas, David, la más peligrosa de todas, la lengua. Y obviamente no les gustó nada. Entonces, con la ametralladora, los dos a la cárcel del puesto fronterizo. Imagínate. Gaviria y Besudo, su agente de viajes profesional, consejero de viajes, encarcelados en la frontera. Y bueno, empezó el interrogatorio. ¿Y ustedes a qué vienen acá? No, pues tenemos una comida esta noche con el primer ministro. Very funny, muy chistoso. ¡Pum! Volvieron a cerrar la puerta de la jaula donde nos tenían. Y bueno, hasta que llegaron las esposas, que son más inteligentes, mejor presencia, lograron hablar, lograron sacarnos con 1000 dificultades y pudimos en algún momento seguir el viaje y atender la cita con el primer ministro de Israel e iniciar el viaje oficial. Y otra parte de esa anécdota de ese viaje, cuando llegamos a Jerusalén, con la misma pinta que llevábamos de pues, el viaje por el desierto, viaje oficial, nadie, nada. Ni un carro, ni un guía, nadie para recibirnos. Yo aviso, tranquilo, presidente, yo me ocupo de todo, yo le coordino todo. Nada. Entonces, muy calmados, nos sentamos en el piso, correcto, ahí, viendo a ver qué hacemos, qué esperamos, qué sucede. Y de repente se acercó una señora que nos oyó hablar en español, en castellano. ¿Ustedes no han visto una gente muy importante que venía en ese vuelo? ¿Cómo se llaman? Ahí está. ¡Ah! Es un pito. Y llegaron las limusinas, las ambulancias, los carros oficiales, todo lo que usted quiera. El ejército completo para iniciar el viaje oficial. Con esa pinta, nadie vio a ninguno de nosotros pinta de viajero importante. O sea, el hábito hace el monje, aún en los países más democráticos como el Estado de Israel. Jean-Claude, siempre he querido hacer la biografía tuya, pero tú eres como muy modesto en muchas cosas. Yo no entiendo por qué tratas de hacerte parecer que no eres intelectual. Con toda la gente, el Liceo Francés dice que tú eras el intelectual del colegio. Cada rato dice, yo no leo tus libros aburridores. Entonces, si sabes que son tan aburridores, ¿cómo hiciste para leerlos y no saber que eran aburridores? ¿Por qué intentas no parecer un intelectual? ¿Eso tiene que ver con tu condición de francés o judío? ¿Por qué evades esa realidad?
Ay, David, cuando la gente sabe y cuando uno sabe que uno fue inteligente a los 18 años, se puede dar el lujo a mi edad avanzada de leer Condorito y de pertenecer al mundo light. Y Dios lo ampare y lo favorezca, correcto, de tener que tratar con intelectuales como usted, con gente aburrida, con gente seria, con gente que no dice huevonadas, correcto. No, 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 qué aburrimiento. Yo nunca me casaría con usted, David. Lo siento. Pero a pesar de eso me invita a almorzar cada rato y conversamos muy rico. ¿No será Pues que sí, usted es modesto por ese cuento de la nana? Yo supe que usted tuvo una nana alemana que lo tenía como muy en su puesto, y no será que ella, que usted me contaba que lo obligaba a comerse lo del desayuno en el almuerzo, si no lo comía. Usted una vez me dijo que gracias a esa nana es que cada vez que uno va a su escritorio, que además uno no sabe usted cómo saca tiempo para hablar con un intelectual aburrido como yo tan seguido, almorzar tan seguido, cómo es que uno va a su escritorio y nunca hay un papelito, y todo el mundo sabe que usted delega hacia arriba, todos sus empleados se quejan de que usted delega hacia arriba, no hacia abajo. ¿No será que la nana es la que lo volvió así como modesto, además pues de esa obsesión de tener su escritorio vacío? ay, en, en la mitología griega hay, hay desgracias, hay tragedias, hay el destino no perdona cosas a las cuales uno no se escapa. Y a mí me tocó una maldición, que es por la nana alemana, a quien quise y quiero mucho, quise mucho, la responsabilidad. Soy incapaz de ser irresponsable. Y, y al mismo tiempo, por una infinita pereza, soy incapaz de dejar un tema pendiente. La infinita pereza quiere decir no tener una llamada por devolver, algo por hacer, un mail por contestar, una carta por contestar, una llamada por atender, lo que sea. Y por eso siempre logro tener nada que hacer. Hago todo enseguida. Entonces tengo el cerebro absolutamente virgen de toda preocupación, de algo en que pensar, algo en que ocuparme, virgen, libre, disponible para lo que se presenta, como por ejemplo almorzar con mi amigo David Roll, que uno es masoquista también. Jean-Claude, gracias. ¿Es verdad que a usted le ha tocado limpiar sanitarios en un barco de carga para poder ir a su gran obsesión, que es las Islas Clipperton, que además quiero que nos cuente de qué trata, porque la mayoría de los que colombianos no saben qué es eso? ¿Eso es verdad o eso fue una de sus exageraciones? No, es cierto. A los 17 años tuve que hacer alguna tarea en la universidad acerca de un tratado limítrofe de Francia. El, el profesor rajaba a todo el mundo, todo el mundo. Y entonces yo busqué un punto en el mapa que pudiera interesar al profesor y que ojalá él no conociera. Y encontré una posesión francesa de 1.2 kilómetros cuadrados de tierra en el Pacífico, en el paralelo a la altura de Cartagena y perpendicular a Acapulco, la isla de Clipperton. Me interesó el tema, me fui a la Biblioteca Nacional Francesa, encontré un memorial mexicano de un arbitraje ante el rey Víctor Emmanuel III de Italia entre México y Francia
por la posesión de esa isla y me interesé en el tema, saqué una excelente nota y me seguí interesando en la isla de Clipperton. Y traté de ir allá, me demoré, tuve que hacer 4 ensayos para lograrlo la quinta vez. Uno de los ensayos fue en un jet ejecutivo ruso del comandante supremo de la Unión Soviética. O sea, un avión que había sido del comandante en jefe de la Unión Soviética 6 meses antes. Un avión Stoll que aterrizaba en 250 metros con 10.000 kilómetros de radio de acción, con las alas, con el motor encima de las alas para no captar arena. Nos detuvieron por narcotraficantes, o sea, presuntos narcotraficantes, perdón, en Acapulco, en ese avión. O sea, he tenido muchas aventuras tratando de llegar a Clipperton. Una vez de estudiante en Mazatlán, los puntos más cercanos a la isla, 1.200 kilómetros, si no me equivoco. Nadie sabía dónde quedaba. Otra vez en un yate gringo que alquilé, imposible desembarcar. En fin, todas las dificultades del mundo. Y el último viaje, logramos desembarcar con mi esposa, fue en un barco con una misión científica, pero era un barco escuela tripulado por expresidiarios y drogadictos en rehabilitación. Y nos cobraron 5.000 euros noche a cada uno, mi esposa y yo, para poder estar como turistas en ese barco de investigación científica. Y bueno, los pagué sin problema. Y la condición, teníamos que actuar como todos los demás personas a bordo del barco, repartirnos las tareas, cocinar, servir en la mesa, limpiar el baño, en fin, de los demás también. Y lo hicimos un poco costoso para un viaje de lujo en una litera, que es un catre militar, correcto, un camarote que parecía el tamaño de un ataúd. Pero bueno, a los verdaderos viajeros como tú y yo, el caso mío, para llegar a una isla desierta, era una expedición científica de un señor Jean-Louis Etienne, y había a bordo del barco, varias especialidades de científicos, uno en corales, otro en lagartijas, uno en estampillas, en filatelia, y conversando con ellos cerca de la isla de Clipperton, el único que conocía todos los temas, obviamente, era yo. Y cuando llegamos a la isla, estaba ya la misión científica con Jean-Louis Etienne, y habían descubierto 2 o 3 días antes en la roca de Clipperton unas pacas de cocaína. Y obviamente, para ese imbécil científico, creyó que los colombianos que venían a bordo, o sea, mi esposa y yo, veníamos a recoger la cocaína que habían dejado seguramente unos barcos atuneros ahí escondida en la roca. Y habían seguido el procedimiento, era señalar el ilícito al puesto de policía más cercano de la isla, o sea, en Tahiti, imagínate, 4.000, 5.000 kilómetros de ahí, es que denunciaron el hecho. Afortunadamente los demás científicos
que estaban conmigo en el barco pudieron disuadir al señor Etienne de que no éramos narcotraficantes colombianos que veníamos a recoger unas pacas de cocaína. De Claude, una vez te pregunté por qué no te gustaba ostentar y tú me dijiste, no, a mí sí me gustan las cosas finas, pero tus carros nunca han sido estrambóticos, obviamente tu casa y tus segundas casas son bonitas, pero no, por algún motivo pues como que yo noto que no te gusta, pero un día me dijiste que un amigo tuyo había fallecido en un accidente doméstico muy absurdo y que había una cosa que siempre habías querido tener, pero no te atrevías viviendo en un país con tantas necesidades que te parece un poquito ofensivo, entonces que al final decidiste tener ese lujo y te compraste pues un Rolls Royce antiguo, pero lo dejaste pues en la casa pues de tu familia en París. Y esa historia pues hizo que un día me preguntaras, David, nos encontramos en París y me dijiste, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Te llevo con los niños, estaba con los niños, te llevo con los niños a Euro Disney. Y yo te dije, no, yo quiero pasear por París en el Rolls Royce. Y me dijiste, listo, concedido, como el genio de la lámpara. Y entonces nos fuimos y cuando vamos al Rolls Royce, me acuerdo que había un muchacho viviendo ahí, se te había colado un ocupa en el Rolls Royce y llevaba varios tiempo ahí viviendo en los Rolls Royce, y a mí tus empleados me han dicho que el 90% del tiempo eres muy amable, 99%, pero cuando te enfadas. Y yo dije, no, este señor le va a ir muy mal. Y me llamó mucho la atención que lo tomaste a broma y te pusiste a conversar, pues sí lo regañaste, pero te pusiste a conversar con él. ¿Será que tú te identificaste con ese ocupa estudiante de tus años de juventud, cuando eras camarero, cuando hacías estas cosas? ¿Por qué no te pusiste bravo con él? A propósito, muchas gracias por el paseo del Rolls, me encantó. Pero ¿por qué no te pusiste bravo con este señor y te sigue pareciendo divertida una anécdota tan complicada? Pues la verdad, la situación me pareció bastante surrealista. Uno encontrar un sin domicilio fijo, que llaman, viviendo en un Rolls Royce, ir descubriendo que el señor tiene botellas de vino, desinfectantes, todo lo que tú quieras, muy limpio el señor, comida, todo lo que te puedas imaginar. O sea, su apartamento se volvió el Rolls Royce. Ese parqueadero donde estuviste conmigo tiene baños, servicios sanitarios, agua. Escogió vivir ahí. Me pareció, la verdad me pareció simpático. Y, 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 y la cosa se volvió muy surrealista, porque, bueno, hágame un favor, si no le molesta, me desocupa mi carro, ¿correcto? Y hasta luego. Y el señor me dijo, me preguntó, ¿usted me va a denunciar a la policía? Dije, no tengo tiempo para esas cosas. Entonces, permítame regalarle algo. Y me regaló una enciclopedia, ¿recuerdas? Del arte del medioevo. Y él debía ser un tipo culto, porque tenía revistas en alemán, en inglés, cosas científicas en el carro. Muy bien instalado el señor, muy amplio, la parte de atrás del Rolls Royce, muy amplia. Y no le puedo recibir eso, señor. ¿Y por qué no me quiere decir eso? Porque la verdad no me gusta el arte del medioevo. Y es cierto, no me gusta el barroco, el renacimiento, no me gusta el medioevo, me parece triste. No tengo ninguna afinidad con el medioevo. La prehistoria sí, el medioevo no. Y entonces el Señor empezó a hablarme, a decirme, tiene razón, las diferencias entre el arte del medioevo y el renacimiento, y me pareció el cuento totalmente surrealista estar en un parqueadero en París con una conversación de esas. Entonces abdiqué. Dije, bueno, me quedo con el libro, muchas gracias. Me queda dejar una botella de vino, que no tomo alcohol, no me gusta el alcohol, tomo esa vinagre. Y bueno, acepté la botella de vino también. ¿Te acuerdas de ese episodio que vivimos juntos con tu familia y con tus hijos? Y bueno, terminamos haciendo el paseo en Rolls Royce por París que yo te había prometido.
Muchas Pero gracias. bastante sorprendente la anécdota, bastante Queda, surrealista. queda claro que tenemos que escribir esta, me va a empezar a escribir la gente, decir, por supuesto, haga la biografía autorizada de Jean-Claude Bessoud, entonces ahí quedas comprometido. Una última cosa, yo no quiero hablar de la coyuntura, no quiero hablar de la pandemia, quiero que la gente se relaje con este tema, pero sí como tú llevas 50 años haciendo que los colombianos conozcan el mundo, para terminar quiero que nos digas como unas palabras a los colombianos que queremos seguir recorriendo el mundo, a los colombianos que van a empezar o que van a continuar, o sea, la gente que se quiere comer el mundo como yo, le gustaría mucho que el zar de los viajes en Colombia le dé ánimos para que no se echen para atrás en esos proyectos y se traguen los continentes como hemos hecho tú y yo. Y con esto terminamos. Gracias, Jean-Claude. Pues gracias, David, por esa entrevista. Cuando inició la pandemia, la reacción mía fue mandar a todos nuestros colaboradores, los 5,000 colaboradores de esta empresa, un poema. Bessoud se chifló, se paraliza el país y Bessoud manda un poema. Y mandé un poema que es If en inglés, sí en castellano, de Rudyard Kipling. Y es un poema donde el mensaje, entre otros, es: si puedes ver la obra de tu vida desbaratarse en un segundo, en un momento, y seguir sin inmutarte, serás un hombre, hijo mío. Entonces, todo lo que puede traer de negativo esa pandemia. Antes de hablar contigo, estaba hablando con el presidente de un banco, cual iba a necesitar sus buenos oficios. Y me preguntó: señor Bessoud, ¿y usted cómo ve la situación? Le dije: señor presidente, la verdad tengo dos puntos de vista bastante encontrados. El uno muy optimista y el otro pesimista. Cuéntamelo, Jean-Claude, porque me importa mucho para reportarlos a mi casa matriz, que tenemos un consejo directivo la semana entrante, y usted es experto en el tema. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues la verdad, mi punto de vista acerca de la situación y mi pronóstico es que de aquí a final de año estaremos todos comiendo mierda. Pronóstico optimista, sí es el optimista. ¿Y cuál es el pesimista? La verdad no va a alcanzar para todo el mundo. Se sorprendió, terminó dándome el préstamo que necesitaba, y tal vez por la franqueza y la sinceridad con la cual fue la situación. Pero lo importante en la vida es ser feliz, lo importante es seguir soñando, manteniendo los pies en la tierra, y nada que ayude más para soñar que pensar como mi amigo David Roll en viajes. David, todo lo que tiene lo gasta en viajes y considera que es la mejor inversión que ha podido hacer jamás para él y su familia en esta vida. Y pienso, la verdad, que David tiene razón, con una diferencia: que a él le gusta la gente, el polvo, las ciudades, y a mí las islas desiertas. Pero entre gustos no hay disgustos, entonces puede escoger, según sus gustos, cualquier de los dos como consejo de viajes: David o yo. Bienvenidos al futuro, bienvenidos al próximo viaje. Jean-Claude, muchísimas gracias por esta aceptación de la entrevista y por tu espontaneidad, como siempre, que es lo que yo más aprecio en nuestras conversaciones. Un abrazo, amigo. Hasta luego. Hasta luego.